es si esto se derivó porque no surtieron el gas las empresas internacionales o porque la Comisión decidió no comprar el gas, que de acuerdo con los informes oficiales subió 5,000%, y esto ocasionó que no tuvieran el gas para generar la electricidad. No, es que se canceló el suministro. Pero porque pidieron que no surtieran el gas. Es que no hay gas, no tienen gas en Texas. No solo aumentó el precio, sino escaseó el gas porque se afectaron los campos de producción de gas y todas las instalaciones se congelaron. Entonces tienen una crisis. Declararon en el gobierno de Estados Unidos emergencia en Texas y tienen también apagones. Nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante, aún no teniendo ese suministro, porque tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. ¿Y esas cuándo estarían ya empezando a...? Ya están aportar empezando a operar. Por ejemplo, en la carbonífera llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque contaminaran y se generara oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares y subían a la red, tenían preferencia en el despacho las particulares. En esta emergencia, pues lo que se tiene que procurar es que no nos falte la energía eléctrica. ¿Y estas plantas cuánto aportarían al sistema eléctrico nacional? Pues estas plantas nos han permitido, el primer día de la crisis, que se generara un 75% de lo que se perdió el primer día, de una cantidad de energía que se dejó de producir cuando entran estas plantas. Aparte de la carbonífera, ¿cuáles más van a estar operando? En Guerrero se está apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustóleo. Se está llevando combustóleo de Tula a Lázaro Cárdenas. ¿Hidroeléctricas también? Por tren, y también hidroeléctricas de ciclo combinado con gas licuado, y se está procurando pues echar a andar todas las plantas, termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado, y las hidroeléctricas que están también, lo que tú dices, ahora trabajando, generando más energía para meter toda la energía a la red. ¿Esto sería el proceso de reconversión que usted había planteado entonces? Esto es, necesitamos ser autosuficientes y estar preparados para cualquier emergencia. Yo les hablaba ayer de que durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país, pero
no les importó, porque el negocio que realmente se dedicaban a robar, el negocio era comprar el gas, porque en la compra del gas iba el moche. Imagínense contratos con Repsol, lo puedo probar, de más de 20,000 millones de dólares para traer gas del Perú. Hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras, más de 20,000 millones de dólares. Y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba. Por eso ahora se extrañan muchos empresarios españoles, porque eran los reyes. Cuando Calderón, su empresa favorita, Repsol, con Peña Nieto, OHL, las dos de España, y agréguenle Iberdrola, y agréguenle muchísimas. Todavía en las licitaciones para el Tren Maya participó una empresa vinculada con los escándalos estos por los que se acusa al rey de España. Entonces, se cancela ese contrato porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos. Ya no les convenía. También con pérdidas para el erario público, para la hacienda pública. Durante ese entonces se dieron también contratos a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos. No sacaron gas, casi se extrajo lo mismo que sacaba Pemex. Sin embargo, el contrato fue jugosísimo, y ya cuando no le convino a Repsol, lo canceló y se fueron. Pero es interesante esto, ¿no? Entonces empezó el nuevo negocio de la compra del gas en Texas, y empezó a hablarse y se puso de moda de que el gas en Estados Unidos, en Texas, iba a llegar a regalarse, porque iba a bajar muchísimo los precios, y en efecto estaban abajo los precios. Y de ahí vienen los contratos de los gasoductos en el sexenio pasado. También estos contratos que hemos hablado aquí, leoninos. Entonces se hacen los contratos para los gasoductos. Todo esto utilizando como instrumento a la Comisión Federal de Electricidad, endeudando a la Comisión Federal de Electricidad, comprometiendo a futuro a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, viene ahora esta crisis, aumenta el precio del gas, tenemos que tomar decisiones. Afortunadamente,
se había decidido desde el principio no seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan de estos tecnócratas era desaparecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que se convirtieran en chatarra, para que todo el mercado de la industria eléctrica le quedara a particulares. Entonces, por eso esta crisis no nos agarra en estado de indefensión, porque tenemos plantas que tuvieron un presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas, porque por ley no pueden operar al 100%, porque el despacho de la energía, el subir a la red la energía, privilegia con la legislación actual neoliberal a las particulares. Por eso hay ahora muchas protestas, porque hay particulares que producen energía eléctrica o que simulan producir energía eléctrica y se benefician de subsidios, porque no pagan todo lo que es la distribución de la energía eléctrica. ¿Y cuántos son los costos de estos subsidios a los particulares? Miles de millones de pesos. Entonces es una gran injusticia. Es exactamente lo mismo que pasaba con la condonación de los impuestos, que se obliga a pagar impuestos a los de abajo, al campesino, al obrero, al pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, y el de arriba no pagaba, el de mero arriba. Pues es igual. Resulta que el subsidio de la energía eléctrica hasta ahora lo están recibiendo los consumidores, porque no les aumentamos el precio, porque fue mi compromiso y lo voy a cumplir, pero también tienen subsidio las grandes corporaciones y son los que concentraban, siguen concentrando la mayor cantidad de recursos vía subsidios. Hay cadenas comerciales de estos que patrocinan al Reforma, que tienen subsidios. ¿Cómo se llaman? No, pues se los dejo a ustedes de tarea, ustedes que son mirones profesionales. Es que si no se van a enojar más conmigo. Entonces, nada más es que sepan de que no están defendiendo una causa justa. Y que no nos vayan a llevar a poner en pantalla cómo está la situación. O sea, ¿quiénes son los que reciben estos subsidios? Entonces es mejor que se entienda que son otros tiempos, ya no mandan ellos, manda el pueblo, y que no se puede estar sangrando la hacienda pública, el presupuesto. Finalmente, señor presidente, no sé si la CFE pudiera dar un informe detallado de los cortes, porque está afectando mucha gente, sobre todo en el norte, que ahorita tienen
pues el impacto fuerte del invierno, las heladas, y en las ciudades importantes o pequeñas hay abastecimiento pero por zonas, y sobre todo las colonias pobres son las que no tienen servicio y luego se les corta y no se sabe cuándo, y entonces eso afecta mucho el proceso pues, de la gente en su casa, Sí. en su trabajo, en las escuelas. Y CFE no ha dado una información detallada o que haga una página que diga cuándo va a haber servicio, cuándo se va a cortar por zonas. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Sí, tienes toda la razón. Yo ya di esa instrucción que desde ayer estén informando, lo han hecho, pero no lo suficiente, hace falta. A las 6 de la mañana es el tiempo. Pues es, a ver qué dice. A las 6 horas del día de hoy se encuentran sin suministro 89,183 usuarios en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, que representan el 0.21% de los usuarios totales de los estados afectados y el 0.2% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Es de resaltar que la Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición del SENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación, con lo que se ha disminuido los tiros de carga, las interrupciones de energía. Sí creo esto, porque los técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son mucha pieza. Y por lo que hablábamos de que existen afortunadamente plantas que no desaparecieron, que se les dio mantenimiento. De todas formas, por lo que tú estás planteando, voy a pedirle al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los técnicos, al director del SENACE, a los encargados de las plantas de distribución, que vengan mañana, en la mañana, para que nos confirmen esto, ver si es cierto, porque esto es, de ser cierto, es una hazaña. Sí, pero que mañana lo reconfirmemos, porque esto no sucede en otras partes. O sea, y mañana no saben cuándo va a haber. Por ejemplo, Madera, Chihuahua tiene 2 días sí, sin electricidad, que ellas sepan cuándo les va a llegar la electricidad, sí, o zonas o barrios. Sí, ¿no? sí, que mañana vengan los técnicos de la Comisión Federal. Muchas A mí gracias. me ha tocado estar en estas fechas, he dormido en Madera, 10 bajo cero, y estaba haciendo calor, sí. ¿Sabes qué nos pasó allá? De que estaba 10 bajo cero, estábamos ahí en un hotel en Madera, y al día siguiente vamos a seguir la gira, ¿no? Y arrancó la camioneta, pero como a los 5 kilómetros tronó, porque era mucho el frío y no había autocongelantes, o sea, no tenía un sistema de autocongelantes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros del trópico, pues, o sea, no, ahora ya todos los carros traen mecanismo, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos que
usar una grúa y seguimos la gira, pero hay en madera. Entonces toda esa zona hay mucho frío, o sea, ahora todo lo que es Durango, Chihuahua, desde luego Nuevo León, es una zona que está afectada, pero bueno, esta es una muy buena noticia de la Comisión Federal de Electricidad. Les tengo mucha confianza a los trabajadores, a los técnicos. Por eso defiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque imagínense destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que fue lo que hicieron. Lo que pasa es que no les dio tiempo, porque lo que querían era desaparecer, que compráramos toda la energía eléctrica, que se convirtiera la Comisión Federal en una oficina para entregar recibos, cobrar la energía eléctrica y por el otro lado contratar la energía y entregar todas las instalaciones. No les dio tiempo, fue como en el caso del petróleo, que entregaron el 40% del territorio de la zona petrolera y quedó el 80%. Y en ese 20% se entregaron 107 contratos. Y eso fue la llamada reforma energética, entre otras cosas. Y nos engañaron de que se iba a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera y que iba a bajar el precio de los combustibles y el precio de la industria eléctrica. Puras mentiras. Entonces, es como el caso del gas, por ejemplo, lo de la cuenca de Burgos, se decía, se comprometieron a que iba a haber más producción de gas y no hubo producción de gas, nada más se quedaron con los beneficios de los contratos leoninos, fue un saqueo. Entonces, tenemos que terminar de poner orden y sí, tienen que haber negocios en México y no hay ninguna